Hoy el ciclo de conferencias que ya se empezó hace que ya lleva un par de conferencias dadas, que se celebran los miércoles en el museo, pues aborda esta semana, como saben, las excavaciones que se han realizado este verano en el cerro de Mojácar la Vieja, por el equipo del Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, y que han atestiguado el asentamiento de estas primeras comunidades islámicas en la península ibérica. El equipo de... voy a presentar... bueno, ahora hablarán ellos, y ya los podrán conocer, aparte de la página web y todo lo que han publicado ya. Vale, decía que el MEMO Lab, Laboratorio de Arqueología Biocultural, dirigido por el doctor José María Martín Cibanto, es un espacio de investigación y difusión en el ámbito de la arqueología medieval, pero que aporta una perspectiva menos habitual, más social, aunando arqueología y medio ambiente. Su interés fundamental se centra en el reconocimiento de los procesos históricos que han intervenido en el desarrollo de formas concretas de relación con la naturaleza, sobre todo en lo referente a la extracción y uso de los recursos naturales. Aquí han venido y van a intervenir todos, parte del equipo que ha trabajado en Mojácar, pero voy a presentar sobre todo a José María, al que conozco de hace tiempo. Conocí personalmente a Pepe, a José María, cuando en 2007, siendo yo directora del Conjunto Monumental de la Alcazaba, lo invitamos a participar en las terceras jornadas técnicas del Conjunto Monumental, que bajo el tema Construir el Al-Ándalus celebramos entonces la Alcazaba, y en el que él presentó su trabajo sobre sistematización y datación de las técnicas constructivas andalusíes en el territorio de Elvira, Granada, el caso del tapial de Cal y Canto. Bueno, lo invitamos porque realmente ya conocíamos su trabajo, y no solo yo, sino la gente, la Comisión Técnica del Conjunto Monumental de la Alcazaba, los especialistas, pues sabíamos de su trabajo. Pero realmente, cuando vi lo que estaban investigando y lo que estaban haciendo, nos dio muchísima envidia ver que estaban investigando en Granada. Yo siempre le decía, bueno, ¿y por qué no extendéis vuestro ámbito de actuación a la provincia de Almería, que tiene tanta necesidad? O sea, Almería, desde el punto de vista de la investigación medieval, pues nos falta realmente equipos que trabajen en la investigación y sobre todo en el campo, ¿no? Bueno, José María es profesor actualmente del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Ha desarrollado su carrera académica principalmente en España e Italia, donde ha tenido la oportunidad de beneficiarse de entornos de investigación interdisciplinares y fructíferos, lo cual, además de nutrir los intereses de su investigación, le han permitido ampliar los enfoques teóricos y metodológicos en el estudio del análisis histórico de paisajes, las técnicas de construcción medievales en relación con la organización espacial y la aplicación de nuevas tecnologías en la arqueología. Así, ha sido investigador en más de 50 proyectos y contratos de investigación, siendo investigador principal en la mitad de ellos y destacando entre todos la coordinación del exitoso y muy premiado proyecto europeo MEMOLA, Mediterranean Mountainous Landscapes, es decir, bueno, paisajes, se traduciría como paisajes mediterráneos de montaña, una aproximación histórica al patrimonio cultural basada en la investigación de los sistemas agrícolas tradicionales. Por toda su trayectoria, hoy como investigador, la verdad es que es un referente en la arqueología del paisaje a nivel mundial de época medieval, especialmente en el ámbito del estudio de los sistemas hidráulicos y en la gestión de los recursos naturales y la transformación del territorio. Por fin, este equipo pues está investigando en Almería. El año pasado fue su primera intervención puntual en el yacimiento arqueológico de Mojácar la Vieja. Y bueno, tienen pensado, hoy nos van a contar los resultados de la investigación y en qué se basa su proyecto. Yo
voy a dejarlo aquí porque lo que importa es oírlo a ellos y que él presente al resto del equipo. Gracias. El Memolab, en nombre del Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, que aparece aquí representado en las personas de Pablo Romero, Lara Delgado, Jorge Rouco, Rocco Corselli y Miguel Román Punzón, Julio Miguel Román Punzón, ¿no? Y somos una parte consustancial del laboratorio, pero el laboratorio en realidad pues lo integran más personas y sobre todo gente que está en proceso de formación. Algunos nos han acompañado porque forman parte también del proyecto y están haciendo una parte de trabajo, de estudio, de materiales, ¿no? Y para nosotros una parte fundamental, la formativa, ¿no? Y la de la comunicación y la de la transformación también, ¿no? de nuestro entorno. A mí me toca hacer una parte introductoria porque la idea es que hablemos las 6 personas que están aquí con la misma presentación, de manera que puedan ver que esto es no solo una intervención coral, que esperemos que suene bien, sino que es un trabajo en equipo, un trabajo hecho desde el laboratorio por toda una serie de profesionales, de investigadores que tienen un campo de especialización y dentro de esos campos de especialización pues intentamos seguir aprendiendo, seguir formándonos para intentar que los resultados de nuestro trabajo no solo tengan una calidad desde el punto de vista científico a nivel internacional y de excelencia y de todo ese tipo de cosas que se suelen decir, sino sobre todo que sean lo más útiles posibles para los ciudadanos y para las ciudadanas de los sitios donde estamos trabajando, para las comunidades, para la gente con las que trabajamos en el campo, ya sea en una intervención arqueológica como esta, o ya sea en el análisis de los paisajes y la historia ambiental, como ahora diríamos brevemente, ¿no? Así que lo que les vamos a presentar, como bien decía y como bien anunciado en el título, son resultados preliminares de una primera campaña de excavación en Mojácar la Vieja, una intervención arqueológica que surge en parte casi no de manera fortuita, porque forma parte de las estrategias también de desarrollo del municipio, pero sí el hecho de que nosotros empecemos a tener presencia y haya habido este feliz, ¿no? Matrimonio y que esperemos dure muchos años en el ámbito no solo de la investigación, sino, como digo, también en el ámbito social, de análisis paisajístico, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de una intervención en la que hay una colaboración entre el Ayuntamiento de Mojácar, especialmente de su Concejalía de Turismo, a la que agradecemos enormemente la confianza, el apoyo y el interés, y de la Fundación Valparaíso, que ha sido en buena medida impulsora, ¿no? y animadora de la intervención y del proyecto. Este que tienen aquí es el Cerro de Mojácar la Vieja, que ya de por sí, desde el punto de vista paisajístico, resulta espectacular, resulta singular, no solo por su presencia en el territorio, sino también y muy especialmente por todo lo que le rodea, ¿no? Por la desembocadura del río Aguas, por las zonas de vega y las zonas de cultivo que tiene alrededor, y por las características físicas, geográficas, no solo de Mojácar, sino de una buena parte de la provincia de Almería, que hace que sea especialmente interesante haber podido tener la posibilidad de empezar a trabajar de manera algo más sistemática en la provincia de Almería para aprender muchas más cosas, porque en Almería hay muchas claves para poder entender no solo cuestiones relacionadas con la historia medieval, ¿no? O el ámbito andalusí, sino cuestiones que para nosotros son todavía de mayor calado y que tienen que ver con esa relación histórica del ser humano con el medio ambiente, ¿no? Con la forma en la que el ser humano se ha ido insertando en la naturaleza y ha ido utilizando los recursos, ha ido construyendo los paisajes, generando nuevos equilibrios que son muy delicados y que pueden entenderse especialmente bien en una provincia como Almería, donde nos encontramos en los límites ecológicos de muchos de esos recursos, especialmente el agua, ¿no? Y aquí podemos aprender muchas cosas, y esa
en buena medida nuestra estrategia y nuestra intención. Aprender muchas cuestiones sobre sostenibilidad, sobre resiliencia, sobre gobernanza de los recursos, ¿no? Sobre cómo el ser humano ha sido capaz a lo largo de la historia no solo de destruir el medio y generar una crisis climática y social a nivel mundial como la que tenemos actualmente, sino que históricamente el ser humano ha sido capaz de generar socioecosistemas, generar nuevos ambientes en relación con la naturaleza que tienen una enorme cantidad de valores, no solo culturales, sino una enorme cantidad de valores ambientales, ¿no? Y de manera que ha generado mayor biodiversidad, ha fertilizado suelos, ¿no? Y ha generado toda una serie de servicios ecosistémicos que hoy en día vamos destruyendo de forma acelerada. Nuestra intención es mirar al pasado y aprender de estos paisajes, aprender de la gente que nos han ido legando estos paisajes para intentar, de alguna manera, mejorar nuestro presente y nuestro futuro, que no es nada halagüeño en el contexto actual de cambio global y de cambio climático, ¿no? Es decir, nuestra intención es que nuestro trabajo sea útil socialmente y sea útil también en nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con el medio natural. Claro, la perspectiva desde un principio desde el ámbito local es fundamentalmente vamos a aprovechar nuestros recursos, ¿no? Y vamos a intentar, dentro de una estrategia de desarrollo, utilizar un recurso cultural, patrimonial, como es Mojácar la Vieja, para que no solo desde el sector turístico, sino algo que para nosotros es más importante, para que los propios vecinos de Mojácar conozcan su historia, aprecien su patrimonio y de esa manera puedan conservarlo, ¿no? Y puedan demandar a las administraciones una preservación y la conservación de ese patrimonio. Y Mojácar la Vieja, la verdad que es un lugar en buena medida privilegiado para entender muchas de esas cuestiones, ¿no? Así que lo que nos interesa, por un lado, es entender no solo el yacimiento en sí, el asentamiento, sino entender que todo eso que estamos viendo alrededor del asentamiento de Mojácar la Vieja es también un yacimiento. Todo ese paisaje es un yacimiento arqueológico, ¿no? Se ve, perdón. Mejor así, sí. Todo ese paisaje que estamos viendo es también parte de un yacimiento, porque es un espacio construido, ¿no? Por el ser humano, y lo único que es un yacimiento muy dilatado en el espacio y en el tiempo. Esos son nuestros paisajes culturales y ahí residen una buena parte de los valores patrimoniales, no solo materiales, ¿no? No solo tangibles, sino también intangibles, ¿no? Y claro, nos encontramos en un entorno, como decía antes, donde se han ido generando toda una serie de equilibrios entre el medio natural, entre los recursos y el ser humano, y que se han ido rompiendo solo en las últimas décadas en todos los procesos de modernización, industrialización, ¿no? En todos los procesos de cambio a nivel global, que han ido que vayamos olvidando y en buena medida despreciando todos esos conocimientos ecológicos locales, todos esos saberes, todas esas prácticas, ¿no? Que han generado todos esos paisajes de los que estamos hablando. Para entender Mojácar la Vieja tenemos que entender el entorno y tenemos que entender ese tipo de relaciones. Tenemos que entender cómo han sido los aprovechamientos del agua, cómo se han formado las vegas, ¿no? Y los espacios de huerta, pero también cómo han sido los aprovechamientos de carácter comunal, cómo han sido los aprovechamientos de carácter minero, de los recursos ganaderos o de los recursos pesqueros, porque estamos en una zona de costa. Y trabajamos además en un contexto social y patrimonial que para nosotros ha sido y sigue siendo en parte un desafío, y porque nos encontramos en una localidad de costa, precisamente, en una localidad muy turística, ¿no? Con unas características particulares también desde el punto de vista social, porque hay una población extranjera muy importante, ¿no? Y desde hace muchas décadas en algunos casos, y eso hace que sea un contexto social muy particular por el desarrollo que ha tenido en estas últimas décadas y por la composición
social, ¿no?, de la población, donde además, pues claro, todo ese desarrollo de la localidad pues ha ido suponiendo una transformación tanto del núcleo habitado como de su entorno, fundamentalmente el espacio de la costa, ¿no? Y eso pues hace que haya en parte una visión nostálgica, ¿no?, o una visión negativa sobre cómo ha ido cambiando la localidad y qué tipo de valores o qué tipo de patrimonio se ha ido perdiendo. El ejemplo más claro es la fuente, ¿no?, que todo el mundo añora y que todo el mundo recuerda antes de que fuera transformada, por no decir restaurada, ¿no?, en algo que la gente no reconoce, con lo que no se identifica, ¿no?, como espacio patrimonial. Así que en ese contexto es en el que nos toca intervenir y nos toca intervenir además con una estrategia desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista científico, porque nuestra idea era que desde el principio pudiéramos empezar a ofrecer información que fuera útil para comprender el lugar y para comprender el entorno, para comprender mejor las dinámicas a nivel general que se producían en el ámbito andalusí y más concretamente en todo el contexto del sureste, ¿no? Y para eso nos planteamos el intervenir de manera simultánea en dos sitios, que son los que pueden ver aquí, en la parte superior, ¿no?, que es donde está el aljibe, el gran aljibe que todo el mundo conocía y que era la parte más conocida del yacimiento y la parte más visitada del yacimiento, porque además es la parte superior desde la que hay una vista estupenda, pero también en la parte de media ladera que nos permitiera empezar a comprender cómo se configuraba el yacimiento y que nos pudiera empezar a comprender cómo era el lugar de asentamiento, pero también el lugar fortificado de Mojácar la Vieja. Y una estrategia que, como decía, también incluye una parte social que para nosotros es muy importante y que luego explicará Lara Delgado, que es la especialista en la arqueología comunitaria, ¿no?, y en toda la parte relacionada con la comunicación y la participación pública. Si queremos que nuestro trabajo sea útil socialmente, lo que tenemos es que hacer partícipes a la sociedad de nuestro trabajo. Si queremos que la gente realmente se crea que el patrimonio es un asunto de todos, que es algo público, lo que tenemos es que hacer accesible ese patrimonio, accesible no solo físicamente, sino accesible también desde el punto de vista científico, ¿no? Y por eso hemos desplegado una estrategia de trabajo en relación a los ciudadanos y las ciudadanas de Mojácar y del entorno que tenían interés o que tenían incluso reticencia, ¿no?, respecto de la intervención. En el estado en el que cuando nosotros llegamos y vemos el yacimiento que ya conocía desde hacía años y hacemos las primeras visitas con el ayuntamiento, con Emmanuel, con el concejal de turismo, con la Fundación Valparaíso, y le enseñamos qué se ve, ¿no?, y le enseñamos que efectivamente no solo se ve el aljibe, sino que se ven una cantidad enorme de estructuras, de murallas, de torres, de la puerta del castillo, que se ve una cantidad enorme de estructuras de vivienda en el cerro, en las paratas, ¿no?, y en los bancales del cerro, ¿no?, y que hay una cantidad enorme de materiales de construcción dispersos, de los derrumbes y de cerámica también dispersas. Pues lo primero que intentamos evaluar es el potencial que tiene el yacimiento desde el punto de vista patrimonial. Pero también empezamos a establecer una serie de hipótesis de partida de qué es Mojácar la Vieja, cuándo se empieza a ocupar, ¿no?, y cuándo se abandona el yacimiento. Cuando hemos empezado a excavar, pues nos hemos encontrado que parte de esa hipótesis se van confirmando, pero otra parte se van desechando, ¿no?, o por lo menos las tenemos en cuarentena. De manera que hoy en día, luego ya lo veremos en las conclusiones, pues lo que nos encontramos con un asentamiento que fundamentalmente, por no decir ya casi exclusivamente, es unifásico, ¿no?, que tiene una fase muy corta de vida entre el siglo XII y XIII. Cuando en un principio habíamos planteado la posibilidad de que hubiera una primera fase de ocupación de época emiral, desde el siglo VIII, que no es descartable todavía, pero que hasta el momento no hemos podido
hemos podido documentar en esta primera campaña, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado también es que tenemos un núcleo habitado muy desarrollado, ¿no? Muy desarrollado, que es ya prácticamente una villa, lo que los castellanos llaman una villa, en el momento de su abandono. Y nos planteamos hacer, como decía, 2 intervenciones, 2 grandes áreas abiertas, y los que han excavado conmigo pues me temen porque saben que me gusta abrir grandes áreas para que pueda verse qué hay y para que podamos interpretar mejor qué hay en el yacimiento, ¿no? Eso supone siempre un riesgo a la hora de organizar el trabajo, pero supone también una ventaja cuando podemos hacer una lectura más grande de los restos que van saliendo y de las secuencias que vamos documentando, ¿no? Y planteamos hacer un sondeo grande en torno al aljibe, ¿no? De hecho, en un principio planteamos la posibilidad incluso de vaciar el aljibe completo, hasta que nos dimos cuenta de la cantidad de escombros y de tierra que hay dentro del aljibe y de los problemas que tiene también, ¿no? Pues de trabajo, pero se trataba de intentar en la parte alta, el sondeo 11.000, intentar ver qué es lo que había en torno a ese aljibe, y en la parte intermedia pues planteamos una primera hipótesis que luego se ha ido viendo confirmada en buena medida, porque lo que se veía ya en superficie era la presencia de una torre, una posible puerta, ¿vale? Y un tramo de muralla intermedio que lo que nos estaba marcando es la existencia de un castillo, de una fortificación, ¿no? Estos eran los restos de la torre, ya incluso un poquito limpia, y los restos del acceso, de la posible puerta de entrada al castillo, que han sido objeto de la segunda área de excavación. Así que ese es el planteamiento inicial, el planteamiento de partida, tanto desde el punto de vista científico, en relación al yacimiento, en relación a su entorno, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Y a partir de aquí pues desplegamos un trabajo intenso de un mes completo, en el que han participado un montón de gente, y de los que han sido responsables los compañeros del laboratorio, que voy a ir presentando ahora, y que nos van a ir hablando de cada una de esas partes. En primer lugar nos hablará Rocco Corselli. Buenas tardes. En esta presentación voy a hablar de la parte alta, punto, de Mojácar la Vieja, que se encuentra, que se presenta como un altiplano, una superficie plana de forma alargada, de unos 400 metros cuadrados de superficie. Esta área le hemos llamado 10.000 para distinguirla del área baja, que es la 20.000, donde ha excavado Julio Román y el otro compañero Jorge. L'area alta, esta área 10.000, la hemos dividida luego en 2 sondeos, el 11.000 y el 12.000. Esta es una división para facilitar la ejecución arqueológica y también la documentación gráfica y fotográfica de la excavación. El sondeo 12.000 se caracteriza por este aljibe enorme que ya se conocía antes de la excavación, ed es un aljibe a única nave con un vaso rectangular cubierto con una bóveda de medio cañón, y actualmente se encuentra, como veis en esta foto, en estas 2 fotos que concedida por Aramburu Escolano, que está en un estado ruinoso, toda la cubierta se encuentra al interior de este aljibe. Aljibe que mide la parte interior 17 metros y 60 y presenta una profundidad máxima de 4 metros y 10. Para averiguar la potencia, que era el objetivo principal de la excavación al interior del aljibe, hemos practicado una excavación de una pequeña cata de 1,5 metros por 1,5 metros más o menos, y hemos averiguado que existe un potente derrumbe
bastante compatto e bastante uniforme, che cubre un sutil nivel de limo entre 10 y 15 centímetros, que con mucha probabilidad va asociado a la deposizione naturale dell'agua all'interior del aljibe. Además, hemos intentado calcular también la cantidad de agua que podía contener esa estructura hidráulica, y teniendo como referencia esta línea amarilla, que sería la línea donde empieza prácticamente la línea del arranque de la bóveda, hemos hecho un cálculo y podía contener como 172.000 litros de agua. Pero por el carácter semi-interrato que tiene el aljibe, podemos imaginar que el agua alcanzara un nivel superiore all'interior del aljibe. Y pasamos al otro sondeo 11.000, que se encuentra al lado del primero, y he puesto esta imagen para que veamos toda la estructura que han salido y para empezar a localizarla al interior de este sondeo. Empezamos con la primera estructura, no voy a hablar de todas, pero de la más significativa y más importante, la que actualmente llevamos que la excavación ha sido desarrollada mayormente, esta è la che chiamiamo torre aljibe. È una torre che abbiamo già interpretato come torre per una serie di elementi archeologici, come la presenza di un derrumbe muy abundante, muy fuerte al interior de este aljibe, que es un aljibe de hormigonado. Se distingue al lado que es de cal y cantos. Este hormigonado está cerrado por 3 muros que traban entre ellos y que se apoyan al aljibe del sondeo 12.000, mostrando entonces una cronología relativa posteriore, y podemos decir que prácticamente viene construida después del otro aljibe, y decíamos es una torre porque el derrumbe es muy significativo y se encontraba al interior, y entonces una torre aljibe con un aljibe en su sótano. Y pasamos al otro hallazgo significativo, que se encuentra en su parte nororientale y consiste en un depósito de proyectiles líticos, bolaños y cantos rodados. Aquí he puesto una imagen del hallazgo, y aquí he puesto una ya con este ambiente de contención de estos proyectiles ya vaciado después de haberlo excavado. Y pasamos a la otra estructura donde se apoyaba, quiero que se vea aquí, donde apoyaban los proyectiles líticos, que esta estructura, que es el muro meridionale de este ambiente rectangolare, que hemos interpretato como mezquita. Mezquita por una serie de confronto con estructuras notas en Andalucía, en Italia, en Medio Oriente, y por una serie, también por la orientación y por una serie de elementos que voy a explicar rápidamente, como por ejemplo l'acceso que viene da oeste, un nicho presente nella parte orientale, nicho che sta enmarcado da 2 jambas elaboradas en yeso, y al lado de esta jambas hemos encontrado también un arco elaborado en yeso. En este nicho, que evidentemente la voluntad era de magnificarlo, de monumentalizarlo, creemos poder identificar el mihrab que se abre en este muro, que para nosotros probablemente el muro de Qibla, donde está este mihrab. Aquí he puesto una serie de ejemplos, por ejemplo da Castellón, da Menorca o da Jarafí, in provincia de Guadix, que es una mezquita que hemos excavado nosotros, que como el nuestro muestran una metradura muy reducida. Estamos entre los 20, 25, 30 metros cuadrados de superficie al interno, donde pocos fieles podían rezar, y en nuestro caso es presente también un pavimento
pavimento de yeso muy fino, muy depurado, donde probablemente rezaban con la ayuda de una alfombra. Este es el caso italiano, viene dalla Sicilia, cerca de Trapani, con una mezquita también a única nave y con el mihrab que se abre a sureste. Y pasamos al otro edificio que se apoya, esto se apoyaba en el muro settentrionale della mezquita. È un edificio, este spazio trapezoidale vive dos fasi. Una fase nel quale viene utilizzato come punto para costruire dos hogares, uno de planta pseudo-rettangolare e uno circolare, che viene costruito encima di un pavimento di terra battita che, abbiamo visto, sellava una fase anteriore donde hemos podido averiguar la presencia de una fragua, prácticamente que es una estructura metalúrgica para trabajar, para fundir metales. Y esto, ¿por qué decimos de ser delante de una fragua? Porque está el característico murete de contención, una tobera delimitada por 4 ladrillos y el punto de fuego. Relacionada a esta fragua está un pavimento siempre de terra batida in connessione con otro pavimento, digamos, están en el mismo a la misma cota, entonces en la misma fase, un pavimento de yeso y un pavimento de tierra batida. Evidentemente, esto de tierra batida era para soportar el calor y el trabajo del metallo. Aquí he puesto una foto siempre de Aramburu, donde se ve una vista en perspectiva della fragua, e qui he puesto un dibujo tomado da una página de Patrimonio Industriale de Segovia che mostra una fragua alimentada con su fuelle, entonces el punto de fuego es con una similaridad muy cercana a la nuestra. Y en conclusione hemos visto podemos intentar dar como una cronología relativa de la estructura que hemos encontrado en esta parte del sondeo, precisamente en el 11.000, y podemos decir que en una primera fase tenemos la mezquita y que en una segunda fase a esta mezquita se va a apoyar la fragua, los bolaños. Esta estructura de la cual no he hablado porque tenemos poco tiempo, ma en esta estructura hemos encontrado mucha cerámica de almacenaje y cerámica de mesa, y probablemente estaba conectada con esta torre aljibe, y toda esta estructura morada creemos poderla identificar como estructura conectada a una guarnición militar que vive en esta parte alta, que vive en su torre aljibe, entonces tiene su reserva de agua, almacena en esta estructura, tiene su objeto su armamento y trabaja los metales en esta parte septentrional. En una tercera fase viene sellada, ya le he dicho, sellada esta parte de la oficina, se construyen los hogares y se construyen una serie de muros que traban entre ellos, que al momento hemos empezado a excavar, pero que no sabemos todavía en qué cosa consisten. Lo que parece claro es que toda esta estructura van delimitando un espacio al interior de forma rectangular, probablemente privo de estructura, en el cual podemos probablemente identificar un patio de armas. Yo he terminado mi exposición. Gracias. La zona inferior del sondeo 21.000, el área 20.000, fue coordinada y fue dirigida tanto por Julio Román Punzón como por Jorge Rouco Collazo, que será el que nos explique esa zona de la intervención. Vale. Buenas tardes. Como ha dicho el profesor José María, voy a resumir los resultados que hemos encontrado en la excavación del área 20.000, tanto Julio Román como yo,
Casualmente el área 20.000 es el área que se encontraba a mitad de ladera en la cara oeste del cerro y del yacimiento. Que nuestra hipótesis de partida para excavar aquí era estudiar el cinturón murario y la posible puerta de entrada a la ciudad o a la fortificación, y intentar organizar averiguar cómo se organizaba esta parte del yacimiento de muros hacia adentro. Vale, al encontrarse en media ladera, el sondeo abarca 3 terrazas consecutivas, que son terrazas de aprovechamiento agrícola con época contemporánea con paratas, pero que todas ellas apoyan sobre estructuras arqueológicas anteriores, por lo que ya estaría aterrazado en época de uso del yacimiento. ¿Vale? Para hacernos un poco, para ordenarnos a la hora de realizar tanto la presentación como en su momento de la excavación, a cada terraza le otorgamos un número, desde el 1 a la 3, para realizar la excavación terraza por terraza. Vale, empezando por la terraza 1, la superior en cota. Entonces, el momento inicial previo a toda la excavación y el resultado final una vez excavada. Como podéis ver, se ven muchas más estructuras en planta que en sus inicios. Vale, la primera terraza, que ha dado de los mejores resultados, destacamos tres zonas con estructuras. ¿Vale? En su parte sur nos encontramos con aquí este machón que veis en la parte inferior, que parece soportar otra terraza más por encima de la terraza 1, realizada con una mampostería talada con yeso, y en el que se aprecia un vano, que tal veis aquí las jambas rectas, que está colmatado con mampostería de cascajo. Vale, la podéis ver también en la imagen izquierda, que probablemente sería la manera de acceder a la siguiente terraza desde la terraza 1. Y por otro lado, en mitad de la terraza 1 encontramos parte de un horno realizado con ladrillos de adobe, que probablemente estaría dedicado a la cocción de pan, ¿vale? Para la alimentación habitual. Y sobre todo, lo más interesante, en la parte norte encontramos 3 ambientes muy bien conservados, Vale, ahí tenéis los ámbitos que ya alcanzan en algunos casos los muros hasta casi 1 metro de altura, lo que para ser un cerro es una conservación en potencia bastante excepcional. No esperábamos que hubiese tanto alzado en este punto, y que por el tipo de cultura material que ha aparecido probablemente son de uso doméstico. Vale, están también realizados en mampostería trabada con yeso, y tienen unos detalles de bastante buena calidad constructiva. Hemos localizado molduras en yeso para el techo, también arcos polilobulados en yeso, que serían lo que cerrarían tanto las puertas como posibles ventanas. Y en su interior hemos recuperado sobre todo cerámica de vajilla de mesa, incluso un punto de fuego con una marmita y una cáscara de huevo rota. También un molino de rueda que os enseñará posteriormente Julio. Vale, y además se conservan en algunos ambientes estos dibujos, estas inscripciones en el yeso de rosetas solares, que son un símbolo bastante extendido a lo largo de bastantes civilizaciones, ¿vale? Que demuestra que hay cierta inversión, al menos en la decoración de la casa. También es muy, muy importante a la hora de destacar es la letrina, ¿vale? Que tiene, como ya dijo el profesor José María Martín, que probablemente tenga rasgos casi urbanos, por lo que no sería un sencillo asentamiento rural. Vale, tiene una letrina hecha en ladrillo también con su pozo ciego, el pozo ciego está en la parte inferior, que estaría en su momento cubierta con una bóveda de la que solo queda este arranque que taparía todo ello. Es curioso que se encuentre bastante cerca del acceso al recinto murallado, y es una cosa que tenemos que resolver en futuras campañas, si es posterior al ingreso por esta zona o está funcionando como ingreso y como letrina al lado justo a la vez. Vale, ya en la terraza 2, la terraza intermedia, se corresponde con el adarve o paso de guardia de la muralla del yacimiento, y tiene también, sobre todo, los arranques de los machones que soportan las estructuras de las viviendas de la terraza 1. También realizadas en mampostería con yeso, como podéis ver, los muros arrancan hasta aquí. En esta foto es interesante ver que el pavimento que hemos localizado es en realidad el de justo la última fase, antes del abandono del yacimiento, y por el paquete de tierra que se observa debajo del pavimento, no descartamos que en futuras campañas encontremos ocupaciones anteriores de esas mismas estructuras. Vale, además de servir de la base de la terraza 1, aparecieron ciertas estructuras que lo relacionan un poco con el uso por parte de la guarnición o de los soldados de
la fortaleza, el asentamiento. Junto a este contrafuerte hay un pequeño pilarillo de yeso que veis en la parte inferior, que probablemente serviría para cerrar un poco el espacio de acceso a este adarve. Y en la parte sur, sobre la última torre, hay un pequeño suelo en ladrillo que también estaría relacionado con algún tipo de función sobre la torre. Y ya la última terraza, la terraza 1, que fue por la que inicialmente empezamos la excavación en este lugar, porque se veían los restos de sobre todo la gran torre del sur y la posible puerta. Básicamente aquí identificamos el sistema defensivo del asentamiento de Mojácar. Vale, empezando por la gran torre, que se veía antes del desbroce y de la limpieza, que le sacamos bastante más alzado, que en origen está hecho con un tapial de calicostrado, es decir, con tierra apisonada con una costra exterior de cal, que en una fase posterior en luces se repara con esta mampostería trabada con mortero de yeso, de una calidad un poco, digamos, inferior a la obra original del tapial. Vale, hacia el norte de esta torre, hacia esquina, correría el lienzo de muralla, que se apoya sobre el zócalo de sillarejo de la parte inferior, de sillarejo y mampostería, entrada con cal, y sobre la que se levantaría la muralla en tapial, también calicostrado, en la parte superior, de la que por la erosión se ha perdido la costra de cal exterior y ya solo nos queda esa tierra amarillenta que se sitúa encima. En esta parte también se realizan unos parches de reparación bastante apresurados, con mampostería y eso, que si os fijáis, sobre todo en esta foto, está mucho más metido hacia adentro respecto a la línea de cimentación original, por lo que en este momento casi habría perdido la muralla a la mitad de su grosor. Vale, lo que nos habla de una reparación muy rápida y apresurada, que no sabemos muy bien todavía a qué se debe, sobre si fue algún tipo de deterioro por fallo constructivo de la muralla o algún episodio traumático como un terremoto o un posible asalto enemigo. Una cosa que también tenemos que precisar en futuras campañas, que va muy en relación por el porqué del abandono del yacimiento de forma, parece, tan apresurada. Vale, justo al norte de este inicio, veis aquí, arranca la puerta. Vale, que se veía la parte... ¿Por qué no me sale? Esto es la posible jamba, se veía ya en superficie antes de iniciar la excavación. Y en realidad ya demostramos que esta es la batiente de la puerta externa, que abriría hacia aquí, hacia la parte izquierda. Y lo que nos llevaba la sorpresa realmente es, una vez rebajado el nivel de la rampa de la terraza contemporánea, es que descubrimos una cimentación bastante gruesa en tapial, bueno, en este caso en mortero de cal muy duro, que probablemente por el arranque que se observa aquí en un cajón de tapial se corresponda con una torre que haría las veces de puerta, una torre puerta, por lo que esta puerta estaría inserta dentro de una torre. Tendría una primera puerta que obligaría a realizar un quiebro hacia la izquierda y a subir por este segundo vano que veis. Vale, el hecho de que la altura del pavimento original se conserve aquí y la pendiente que tiene el cerro, vale, indica que probablemente, aunque tendremos que ver en campañas próximas si se conserva algún resto, que hubiese una rampa o escalera. Que esto coincide muy bien con la descripción que hace Al-Idrisi en el siglo XII en su geografía del Andalus, que habla de que el acceso a Mojácar la Vieja, que él denomina la Alcaba, la cuesta, era tan angosto que no se podía realizar montado a caballo, había que desmontar. Vale, por lo que esto por tal. Algún paralelo de este tipo de torre puerta que aún queda en pie está en el caso de Moclín, que es también un asentamiento bastante parecido en Granada, que está a medio camino entre lo rural y lo urbano. Vale, una torre puerta ya además de aparato sería la Puerta de la Justicia de Alhambra. Vale, en definitiva, probablemente, a diferencia de lo que pensábamos inicialmente, que pensábamos que el camino de acceso al recinto murallado se hacía en el mismo sentido que el original, en realidad, teniendo la batiente hacia la izquierda, se haría desde el norte, aunque la topografía del cerro ha cambiado bastante y es probable que no se conserve los restos del camino original, se haría un primer quiebro hacia la izquierda y seguramente, aunque todavía es una de las cosas a confirmar en la campaña de este año, dado que la existencia de estructuras domésticas aquí que cierran, habría que hacer otro quiebro hacia la izquierda para seguir el recorrido por encima de los lienzos de muralla que dan toda la vuelta al cerro. Vale, esto es un poco el resumen de lo encontrado en el 20.000 y ahora Julio contará la...
Buenas tardes. A mí me va a tocar hablar un poco sobre la cultura material, algunos de los restos de cultura material que hemos ido recuperando durante esta campaña que le estamos describiendo. Fundamentalmente vamos a hablar de cerámica, que al final es el conjunto de mayor cantidad que se suele recuperar en este tipo de intervenciones arqueológicas, pero daremos algunas pinceladas sobre algunos otros materiales como fauna, metal y piedra trabajada que también hemos ido recuperando y que también nos hablan un poco de cómo se vivía en el cerro de Mojácar la Vieja en torno a los siglos XII y XIII, como comentábamos anteriormente. Son datos muy preliminares, porque estamos justamente ahora mismo estudiando tanto cerámica como fauna, como otros elementos de cultura material, con lo cual tienen que ver, van a ser simplemente unas pinceladas de por dónde van ahora mismo los tiros, porque es lo que pensamos en torno a esos conjuntos, a esas producciones cerámicas que estamos analizando actualmente y que en el futuro podremos ir ampliando, pues sobre la base también de otra serie de trabajos que se están realizando por parte de algunos colaboradores nuestros, que ya están realizando sus TFM o sus TFG, sus trabajos de fin de máster o de fin de grado, sobre este tipo de materiales que hemos empezado recién a investigar. Bueno, la importancia fundamental que tiene la cerámica, de una manera muy rápida, es que no solo nos ofrece datos cronológicos, como habitualmente, ya saben que el ítem fundamental para realizar dataciones, por lo menos relativas, en los yacimientos arqueológicos suele ser la cerámica, suele ser estos elementos de producciones cerámicas que están bien estandarizados, bien estudiados, sino que también nos dan toda una serie de información sobre la sociedad que utilizó todos estos recipientes, estos elementos cerámicos, como les digo, sobre costumbres, sobre uso, sobre organización social, actividades económicas, etcétera. Por tanto, es una fuente de información fundamental a la hora de reconstruir esa sociedad que habitó, en este caso, el Cerro de Mojácar la Vieja, y que nos proporciona una gran cantidad de datos históricos. Al final los arqueólogos realizamos historia y generamos conocimiento histórico, en este caso a partir del análisis de la cultura material. Bueno, inicialmente cuando comenzamos la excavación teníamos una serie de datos de partida, como decía anteriormente mi compañero Martín Cibantos, que hemos ido confirmando o hemos ido desechando a lo largo de la intervención mismamente, en la que ya vamos observando algunos rasgos de esa cerámica, de esa cultura material, y también que vamos analizando posteriormente en el laboratorio en estos últimos meses, y que nos van, como les digo, cambiando la hipótesis de partida que teníamos o las primeras impresiones que teníamos al analizar esa cerámica, al ver esa primera cerámica que nos va apareciendo en la excavación. Inicialmente lo que veíamos es que había una gran cantidad de cerámica de mesa, fundamentalmente jarras, jarritos, estas ataifores, jofainas, que vienen a ser como cuencos de servicio individual y fuentes de servicio de mesa. Una escasez de cerámica de cocina también bastante acusada con respecto a esta cerámica de mesa, lo cual también nos sorprendía un poco porque estábamos empezando a identificar algunas estructuras, como las que ha descrito mi compañero Jorge, que eran claramente domésticas. Y por tanto esperábamos tener algo más de cerámica de cocina. Había también una gran escasez de una serie de recipientes, que son las tinajas de gran almacenamiento de agua, que también esperábamos tener en mayor abundancia, y que había algunos fragmentos, pero no había una gran cantidad de ese tipo de recipientes. Y además veíamos que había muy pocas piezas completas, que todo lo que teníamos eran materiales muy fragmentados, en algunos casos muy rodados, que había pocos materiales que se pudieran reconstruir, que se pudieran restituir, ¿no? Todo esto a lo largo del proceso de investigación y a lo largo del proceso de reflexión sobre este tipo de materiales hemos ido dándole algunas posibles respuestas, que lógicamente son, como les digo, muy preliminares. Pues llevamos una sola campaña de trabajo, hemos empezado a excavar lógicamente desde la superficie hacia abajo, con lo cual estamos a niveles todavía muy de primera fase fundamentalmente del yacimiento, y por tanto tienen que tomar con cierto cuidado los datos que le estamos avanzando y que ahora contaré un poquito más adelante. Bueno, ¿qué materiales hemos ido recuperando? Fundamentalmente, como les decía, este tipo de jarras. Todos estos son materiales muy conocidos, muy reconocidos en el sureste, bien estandarizados, y que ahora daremos también una cronología aproximada de ellos y que nos permite concretar el periodo de ocupación que tuvo este yacimiento, que también nos ha dado alguna sorpresa. Como les decía, bueno, pues jarras, fundamentalmente para el
contención de agua, para el transporte y el almacenamiento de agua, que sí que tienen una gran aparición en el yacimiento, este tipo de jarras pintadas. Como les digo, que también son muy habituales y que también nos explicaría, en cierto modo, esa carencia en algunos espacios del yacimiento, sobre todo, de esas grandes tinajas de almacenamiento, porque este tipo de recipiente también sirve para contener el agua, no siempre tiene que ser transportado o trasladado después a tinajas, sino que podrían estar en la casa perfectamente haciendo esa función de contenedor principal de agua. Tenemos jarritas, pequeñas jarritas, ya son servicios individuales para beber, para escanciar y que pueden tener también otro uso, como este caso que les traigo. Esta imagen que aparece justamente aquí en la parte izquierda es una fotocomposición porque se cavó en dos partes, digamos, ese ambiente, es parte de la letrina famosa, justamente aquí en esta zona central. Tenemos el agujero todavía sin excavar por donde está el desagüe que lleva directamente hacia el Pozo Ciego donde además apareció una gran cantidad, justo en el desagüe apareció una gran cantidad de cerámica con fragmentos grandes, con lo cual tenemos muchas esperanzas el año que viene para poder excavar en ese Pozo Ciego, que seguro que nos va a dar muchísimos datos desde el punto de vista no solo de la cerámica, sino todo lo que podamos analizar de su interior, de analíticas químicas, de los contenidos, etcétera. Pero como les decía, tenemos elementos que no solo sirven para beber, no solo son utilitarios, tienen una sola utilidad, sino que después pueden tener otros usos posteriores, como este caso de estas jarritas, que si bien, como les digo, son fundamentalmente para beber, parece que en este caso, depositadas donde estaban y colocadas donde están en la letrina, deben de servir para, como una especie de cisterna, ¿no? Para ayudar a que los excrementos de la letrina continúen con mayor facilidad hasta el Pozo Ciego sin que haya retenciones. Nunca mejor dicho. Bueno, son este tipo de jarritas, ¿no? Como veíamos aquí, son también muy habituales en estos contextos de, como les digo, de las invasiones del periodo almorávide, almohade fundamentalmente. La hay también que no son en cerámica bizcochada, esta cerámica sin decorar, sino que también tenemos cerámicas pintadas, el mismo tipo de vasito. Probablemente estas son un tipo de producción más cuidada, por tanto es una cerámica entre comillas más privilegiada, pero que aparece en una gran cantidad en el yacimiento. Nosotros que venimos de la zona de Granada nos sorprenden este tipo de producciones porque allí a Granada prácticamente no llegan en un número muy reducido. Esto es un aspecto muy del sudeste, muy de la zona de Murcia, de Almería. Y aquí hay una gran cantidad de este tipo de cerámica, lo cual también nos habla un poco de la entidad del yacimiento, porque siempre han sido relacionadas con producciones, estas producciones así pintadas, más cuidadas, o las esgrafiadas que veremos ahora a continuación, siempre son producciones que están relacionadas más con un ambiente urbano o semiurbano. Por tanto, también esto nos caracteriza un poco este gran yacimiento que tenemos en Mojácar la Vieja, que no es una simple alquería fortificada o algo así, sino que es algo más, ¿no? Como decía bien el profesor Martín Cibantos, probablemente sea uno de estos yacimientos que los castellanos, cuando llegan con la conquista de las tierras andalusíes, llaman una villa, ¿no? Una villa fortificada, digamos como una especie de pueblo con pretensiones, ¿no? Esta sería esa otra producción un poquito más cuidada, la cerámica grafiada, ¿no? Que al final es simplemente sobre un engobe de color negro realizado con manganeso. Se realizan toda una serie de incisiones y de decoraciones geométricas, vegetales, etcétera. También son producciones muy típicas, como les digo, de aquí del sudeste, entre los siglos XII y XIII aproximadamente, principios del XIII. Y que nos permiten caracterizar muy bien desde el punto de vista cronológico el yacimiento. Cerámicas de mesa, lo voy a pasar rápido porque vamos con el tiempo muy justo, pero cerámicas de mesa, de presentación de alimentos, estas jofainas, estas fuentes, estos cuencos, estos platos que les comentaba anteriormente, con los típicos vidriados de color melado, de color verdoso, tanto a una cara como a otra, que nos permiten, como les digo, ir acotando la cronología del yacimiento, incluso los usos que se producen en determinados espacios del mismo. Una cerámica tosca, sin vidriar, que esta es muy interesante y nos produjo un gran interés porque inicialmente este tipo de cerámicas, que si las ven estéticamente pueden asemejarse rápidamente a cerámica prehistórica y que de hecho
ha condicionado algunas interpretaciones sobre el yacimiento, en el que se ha dicho que podía tener una fase de época prehistórica, relacionándolo un poco con el yacimiento que hay a los pies, el yacimiento de las Pilas, donde sí que se constató una ocupación de época prehistórica. En este caso se tratan de unas cerámicas que no son prehistóricas en absoluto y que son de época medieval, tardoantigua medieval, arrancan en torno al siglo VII, al siglo VIII. En este caso este tipo de marmita en concreto tiene muchas semejanzas con cerámica emiral. Eso también produjo en un primer momento la posibilidad, la propuesta por parte de no solo de nosotros como equipo de investigación, sino incluso por otros investigadores, el indicar que podía haber una fase de época alto medieval en el yacimiento que arrancara en torno al siglo VIII, siglo IX, pero que después hemos podido comprobar por comparación con otros materiales del entorno que son cerámicas coherentes con un contexto del siglo XII-XIII. Bueno, ahora explicaremos un poco por qué, ¿no? Por otras comparaciones que se han hecho con yacimientos como el Castillo de Lorca, donde han aparecido en esos mismos contextos de época almorávide, de época almohade, este tipo de cerámica. Por una razón cultural, probablemente, todavía no lo conocemos muy bien, este tipo de cerámica que en la Vega de Granada, por ejemplo, a partir de la altiplanicie aproximadamente, no aparecen, en la zona de Andalucía Occidental no aparecen este tipo de producciones ya más allá del siglo X, como mucho principios del siglo XI, aquí se mantienen sin ningún problema hasta la conquista cristiana. Como mínimo hasta la conquista cristiana, lo cual también es una característica específica de aquí del sudeste que habrá que investigar el por qué se produce este fenómeno, pero que puede llevar en algunos casos, como les decía, a errores cronológicos importantes y a darle diferentes periodos de ocupación a un yacimiento, cuando en este caso parece ser que tenemos que concretarlo prácticamente en un siglo, 100, 150 años simplemente. También tendremos que ver por qué se construye un yacimiento, por qué se construye una entidad poblacional de estas dimensiones para tan poco tiempo. Cerámica vidriada de cocina, típica, con estos vidriados de colores marrones al interior. En fin, ya todos conocemos que los vidriados sirven, ¿no?, para impermeabilizar mejor la pieza, para conseguir que no se adhieran los alimentos al interior, por tanto mejora su higiene. Y que son típicas también en estos vidriados de color marrón a partir de mediados del siglo XII y que caracterizan muy bien esa última fase tardo-almohade, final de principio almohade, tardo-almohade y sobre todo de época nazarí. Algunos de estos elementos de anafre, de estos hornillos portátiles que servían para cocinar con brasas y con la olla, con la pequeña tapadera encima. De todo esto hemos ido documentando y estamos dibujando. Próximamente empezaremos a dibujar ya, porque ahora estamos rematando ya, ¿no? Estamos rematando el análisis. Tinajas estampilladas, como les comentaba antes, ¿no? Pues no aparecen en gran número. Aparecen algunos fragmentos, siempre con este tipo de decoración, son muy típicas también de la primera mitad del siglo XIII, a lo largo de todo el siglo XIII, y que tienen estos pequeños también elementos donde se recoge el agua que va sudando la propia tinaja, que mantiene fresca el agua del interior. Y como les decía, bueno, nos generan también algunas dudas, porque si bien en la parte doméstica, donde deberían aparecer, no son muy abundantes, sí que en la zona superior del yacimiento, en ese sondeo 10.000, sí que aparecen con gran abundancia. Por tanto, debemos pensar que tienen alguna funcionalidad en esa zona. Bueno, pues igual está relacionado con la mezquita, con esa necesidad de agua para las abluciones, y por tanto allí es más habitual que aparezcan este tipo de restos. Bueno, un poco un dibujo para que vieran cómo están en el exterior. E incluso a partir de algunos elementos que hemos documentado en el yacimiento, como esas pequeñas piedras vidriadas que no conocemos muy bien su funcionalidad, o el llamado atifle, que es esa pieza que se sitúa entre los recipientes cerámicos a la hora de su cocción para que no se peguen entre ellas. Bueno, pues nos están hablando de que existe una producción alfarera que ahora mismo desconocemos en el cerro de Mojacarlavieja, ¿no? Y que tampoco sabemos qué distribución tuvo, qué es lo que está produciendo. Sabemos que produce cerámica vidriada porque ese atifle presenta restos de vidriado en las puntas, pero no sabemos todavía, no podemos caracterizarla ni podemos indicar más datos que la existencia de estos elementos, y que en el futuro esperamos poder aumentar más información. Estas piedras vidriadas que no sabemos lo que son, si alguien nos puede dar una idea, porque aparecen con frecuencia en este tipo de yacimientos relacionados con esta producción alfarera, pero que no tenemos muy bien, no tenemos mucha información al respecto. Como les decía, esa gran cantidad de cerámica de mesa, con respecto a la escasez de cerámica de cocina, probablemente sea porque no hemos dado con espacios de cocina excavados. También es verdad que
la necesidad que tiene una familia, por ejemplo, de recipientes de cocina. Al final está hablando que necesita 2, 3, 4, 3 ollas quizás para poder cocinar, y sin embargo servicio de mesa sí que necesitan uno individual por cada una de las personas que bebe, una un poquito mejor decorada, uno de más del día a día, una gran fuente para... Es decir, es más la gran cantidad... Pero que no doy abasto. Hemos empezado muy tarde. Bueno, voy a pasar muy rápido porque me están ya y no puedo decir más. Bueno, las pocas piezas completas que les comentaba también antes nos hablan un poco de ese abandono programado que se realiza en el yacimiento. El yacimiento se abandona, pero no se abandona deprisa y corriendo. Está ordenado, se decide en un momento dado que se abandona el yacimiento, probablemente buscando una ubicación más interesante en este contexto en el que está avanzando la reconquista. Se están reconquistando, nosotros estamos en un espacio de frontera en este entorno a mediados... primera mitad del siglo XIII, mediados del siglo XIII, y necesitan cambiar de sitio, ¿no? Ahora veremos también algunas informaciones al respecto en las conclusiones. Por tanto, llega un momento en que se tiene que abandonar el yacimiento, recogen todo lo que tienen y por eso encontramos muy pocas piezas completas, encontramos muy pocos de otros elementos que ahora veremos, y además todo lo encontramos, lo poco que encontramos es todo muy fragmentado, viene de deposiciones secundarias, de arrastre, y nos está informando un poco de cómo se produce ese fenómeno de abandono del yacimiento. Y lo que les decía, ¿no? Fundamentalmente tenemos cerámicas del sureste que nada tienen que ver, son diametralmente opuestas a las que encontramos en la zona del Valle del Genil, por ejemplo, en toda la zona de Andalucía Occidental. Por tanto, con estos contextos lo que tenemos es un último uso, como mínimo un último uso, porque como les digo, estamos excavando los niveles superiores todavía al yacimiento, no hemos llegado al final, de finales del siglo XII, primera mitad del siglo XIII, y con un abandono en torno a mediados del siglo XIII. En el tercer cuarto del siglo XIII ya no tenemos cerámicas relacionadas con contextos cerámicos del tercer cuarto del siglo XIII. Ese yacimiento ya está abandonado. Se debe de producir, como les digo, durante el segundo cuarto probablemente del siglo XIII. Y un uso además, podría aparecer alguna cerámica, nos puede aparecer alguna cerámica del siglo XIV, algún fragmentito que quizá nos está hablando de algún tipo de uso puntual, alguna frecuentación del yacimiento, pero sin vivir allí. Por tanto, sería un yacimiento unifásico y que está bien caracterizado, como les digo, en ese mediados del siglo XIII, por no pillarnos mucho los dedos, porque no aparecen los contextos típicos de época almorávide que hemos podido analizar en otros lugares, como en el Castillo de Lorca, ni tampoco aparecen, por supuesto, las cerámicas ya de contextos de época nazarí, ni estos contextos que les comentaba, también analizados en el Castillo de Lorca, en alguna fase del Castillo de Lorca de ese tercer cuarto del siglo XIII. Tenemos muy claro que estamos en torno a un abandono en mediados del siglo XIII. Hay muchos otros restos de los que vamos a pasar porque estamos en proceso de estudio. También tenemos un TFG de una chica estudiando los restos faunísticos. No tenemos prácticamente fauna, probablemente porque hay unas zonas de vertederos, son unas sociedades limpias que están arrojando en algunos puntos muy específicos esa fauna, y todavía no hemos dado con esos espacios, y también porque probablemente se estén reutilizando algunos de esos elementos de fauna en el abonado de los campos, que es una cuestión también que está por estudiar, que conocemos. Pero sí aparece mucha malacofauna, sí aparece mucho material, mucha alimentación marina, del que no se puede echar a los campos. Algunos fragmentos, como les decíamos, han aparecido piezas de incluso un huevo de la última cocción que se realizó con restos de una olla que debió de abandonarse cuando se fueron, y había incluso restos de huevo, de cáscara de huevo. Del metal, pues lógicamente, como se fueron y fue un abandono pausado, como les digo, programado, y es un material que es fácilmente reutilizable, se puede volver a fundir y rehacer instrumentos. Es fácil de transportar y por tanto no tenemos prácticamente ningún elemento. Lo que aparecen son clavos de carpintería, algún elemento quirúrgico, de los que tenemos algunos paralelos en el Museo de Granada. Y lo que les decíamos un poco también, esa piedra trabajada, esos bolaños, esas piezas de artillería, que sabemos también que como a partir del siglo XIV ya desaparece o se introduce la pólvora y por tanto este tipo de catapultas son obsoletas, pues eso también es otro dato cronológico que nos permite situar el yacimiento siempre anterior al siglo XIV. El molino rotatorio que antes les indicábamos y que se trabaja de manera manual, y que también nos hablan de que son ámbitos domésticos. Esto apareció en las casas, en los ámbitos domésticos que ha comentado anteriormente mi compañero Jorge. Y siento el ir muy apresurado, pero nos come el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues
Ahora, Pablo Romero Pellitero, que es arqueólogo especializado en el ámbito de la documentación gráfica y de la fotogrametría y la parte de análisis espacial, nos hablará de una parte técnica, pero que para nosotros es muy importante porque nos permite en buena medida garantizar la calidad también en la transmisión de los conocimientos, ¿no? Buenas tardes. Voy a intentar ser breve porque, aunque me he tomado varias pastillas, yo creo que el siguiente ataque de todo está por caer. Así que, lo dicho, iré rapidito. Esta parte que me ocupa es un campo dentro de la arqueología que cada vez tiene más presencia y más peso, que es el de la arqueología virtual. Esto, digamos, es la manera de aprovechar todas las ventajas y las oportunidades que nos presentan la tecnología, todos los adelantos que van saliendo, para documentar, analizar y representar el patrimonio y el registro arqueológico. Tenemos ahí muchísimas oportunidades y hay que aprovecharlas. Dentro de esta tarea, en la excavación de Mojácar la Vieja, el primer campo es el de la fotogrametría 3D, que a través de múltiples pares fotográficos nos permite recoger y representar tridimensionalmente cualquier elemento. Otro elemento, otro pie que se combina con la fotogrametría 3D es el del apoyo topográfico. La documentación, bueno, quería mencionar, como veis en esta fotografía, en la fotogrametría 3D se basa en un registro, como decía, en fotografía, con distintos elementos, principalmente la cámara, pero se alternan elementos varios como pértigas, incluso los drones. Depende la escala de lo que quieras registrar. No es lo mismo una superficie de 4 metros cuadrados que el aljibe que os ha presentado Rocco Corselli anteriormente, de unas dimensiones de 17 metros de longitud. Entonces necesita ganar en altura y demás. En este caso las fotos son de Emilio, porque como siempre me encuentro yo también al otro lado de la cámara, no tengo nunca fotos trabajando y la verdad que ha sido una maravilla poder tenerla a mano. Como decía, el apoyo topográfico es imprescindible para poder tener geolocalizado todo lo que registramos en la excavación y para poder analizarlo espacialmente y todo de manera combinada. Como habéis visto, es una superficie muy grande, con distintos sondeos a gran distancia uno del otro, a distintas cotas de nivel, y tenerlo todo localizado, geolocalizado mejor dicho, nos permite relacionar esas informaciones de manera muy compleja. Todo esto luego nos sirve para analizar y representar el patrimonio, como mencionaba, de una manera muy visual. En arqueología se lleva dibujando muchísimo tiempo y fotografiando, pero es verdad que eso es un lenguaje. El dibujo cerámico, por ejemplo, también, o el dibujo arqueológico, es una codificación de la realidad y no siempre se entiende de manera sencilla. Y esto es una manera que ayuda a explicar y a comprender gran parte de los procesos. El registro que hemos llevado a cabo en Mojácar es un registro multiescala, es decir, hemos documentado desde, como mencionaba, superficie o elementos de pequeño tamaño a grandes superficies, incluso el yacimiento completo. Lo primer elemento en este rango de multiescala es el arco de la mezquita que se mencionaba anteriormente. En este caso, en el proceso de excavación, apareció en lo que posteriormente vimos que era la jamba del mihrab, apareció un fragmento de un arco, en una posición que delataba que estaba más o menos in situ. Este fragmento, en verdad, eran tres fragmentos que documentamos individualmente en laboratorio. Como comprobáis, cada fragmento lleva decenas y cientos de fotografías para captar al detalle la superficie de cada elemento y poder luego analizarlo de manera pormenorizada. En ese proceso de reconstrucción de ese arco también entra un proceso muy laborioso, que es el de estudiar paralelos de otros yacimientos, de otras mezquitas, demás, que nos confirmen verdaderamente o nos desmientan la hipótesis que teníamos planteada. En este caso, estudiando yacimientos del sureste y mezquitas del levante y sureste peninsular, hemos visto por dimensiones y por morfología que se correspondía bastante a esa disposición de esos fragmentos del arco en el lugar que le correspondían. Y se puede representar de una manera más visible, confirmarnos efectivamente que esas dimensiones se corresponderían a un arco de paso o de un mihrab.
El segundo caso de mayor escala es el del aljibe. Como vemos, un proceso muy laborioso de numerosas fotografías. En este caso, en la foto de la izquierda, digamos que es lo que recogemos con la cámara, y la foto de la derecha, digamos, el proceso como se ve desde fuera, el proceso de trabajo. Una vez que tenemos documentado todo el aljibe completo, procedemos a distintos análisis. En ese caso, el cajón blanco es donde está el nivel de agujas, donde arranca la bóveda. Entonces trazamos curvaturas en base, pues, como decía anteriormente, a paralelos, a cálculos matemáticos, paralelos como el que tenemos abajo en un yacimiento en Badajoz, para plantear hipótesis reconstructivas igualmente. Y en este caso, de una manera sencilla, podemos atisbar cómo sería esa bóveda, plantear. Eso nos sirve en parte para, aunque teníamos identificado la zona de acceso por donde entraba el agua al aljibe, sí que no quedaba muy claro desde ese nivel hasta el cierre de la bóveda cuánto espacio quedaba. Casualmente no es esta parte, eso es falta parte del alzado, pero en el lado opuesto, una vez que tenemos cerrada la bóveda, hemos comprobado que se parece bastante a este aljibe que tienen abajo, que tiene el acceso muy cercano a la arranquilla de la bóveda. Y el siguiente caso, digamos, en ese nivel de multiescala, el más grande, es el cerro completo, todo el yacimiento en sí. Esto va combinado con la foto a pie, digamos, con la pértiga, más el apoyo aéreo. Esta imagen viene a simbolizar que no se trata, esto es una foto, esto no es una foto, es todo el modelo 3D del cerro. Disponemos del cerro con una topografía de bastante nivel de detalle. Con ello podemos sacar, como mencionaba, ortofotos, es decir, imágenes que sirven a nivel de plano, tienen el mismo rendimiento que un plano, podemos medir cualquier superficie que está representada sin deformaciones ortográficas, ópticas, pero igualmente no es solo una fotografía, sino que tenemos, como mencionaba, esa topografía de detalle que nos permite plantear análisis más intensos. En este caso lo que tenemos es este mismo escenario, pero en el que hemos destacado en rojo todos los ángulos entre 80 y 90 grados. Digamos, todo aquello que se aproxima a lo vertical, que en un terreno accidentado como este te da a entender que es anómalo. En un terreno con tanta pendiente, superficies verticales, te resaltan los anómalos. En este caso tenemos, como veis, numerosas anomalías. Muchas de ellas... como ven, en esta zona tenemos una amplia concentración. Este es el yacimiento de las 3 terrazas. Entonces, una vez que ya esta documentación se realizó una vez finalizada la excavación. Esta alta concentración de líneas rojas próximas a la vertical son todos los alzados, todos los muros, todas las estructuras que nosotros hemos sacado. Con esa referencia, con ese paralelo, ya sabemos cómo quedan representadas todas las estructuras y todos los alzados. Entonces hemos podido empezar a comprobar que hay una amplia disposición en este perímetro y en esta zona que nos hace pensar, junto con parte de la prospección que hicimos durante el proceso de excavación, que es el cierre del perímetro amurallado de la villa. Esta zona es la que mencionaba en detalle. Aquí tenemos numerosas anomalías, pero como vemos esa curvatura, eso nos canta que es la vegetación arbustiva que hay en el cerro. Es una anomalía curva, ya sabemos que podemos descartarla, porque en principio no se corresponde con ningún alzado, ningún paramento, ninguna torre. Pero sí que tenemos todos estos frentes, al igual que este de aquí. Son los aljibes. Tenemos otro que tenemos que analizar en terreno, comprobar en terreno el año que viene, pero esto nos adelanta parte del trabajo. Ya la próxima intervención tenemos localizadas las zonas de interés y podemos ir a comprobar si se corresponde lo que hemos identificado con estructuras o no. Y eso nos permite plantear hipótesis reconstructivas para empezar a entender cómo se transitaba cómo puede ser el tránsito en caso del acceso, que teníamos dudas. Aparte de empezar de vislumbrar un poco al público lo que puede haber allí y lo que hay que hemos constatado. Estas son varias reconstrucciones que están en proceso. Todavía tenemos
que analizar con detalle estas zonas de contacto, toda esta ladera, así como esta parte que, bueno, este año con las excavaciones comprobaremos con más detalle. Todos estos modelos luego se pueden poner a disposición del público con plataformas virtuales de redes sociales basadas en compartir modelos 3D. El proyecto dispone de una propia, Memolab, dentro de una red social que se llama Sketchfab. Aquí, obviamente, subimos gran parte de los modelos con información añadida, compartimos esta misma información, pero para hacerla llegar a más gente, lo mejor es que esté disponible en Internet. Estos modelos se pueden, aparte de ver en un ordenador, se pueden ver con este tipo de gafas, con el teléfono, y se ponen en este tipo de instrumentos para realidad virtual. Entonces puedes interactuar un poco con el entorno, en este caso en el interior del aljibe, una vez reconstruido, con la bóveda, y digamos que esta sería la manera en que interactúa la persona con el entorno 3D. Y eso es todo. Y por último nos hablará Lara Delgado-Anet de una parte que, como decía, para nosotros es fundamental también y dentro del ámbito científico, que es la de la comunicación y la participación, ¿no? La del impacto social de nuestro trabajo. Bueno, voy a intentar también ser breve, que os veo las carillas de cansado. Aquellos que os vais ya, en la sala de enfrente está lo de la proyección de la fotografía en 3D. Os recomiendo de que antes de salgáis paséis por allí, porque merece la pena ver esas fotos del trabajo que estábamos haciendo allí, hechas por Roberto Manzano, que están en 3D, como digo. Antes de empezar la excavación, unos días antes, decidimos hacer una serie de encuestas para ver la gente de Mojácar qué opinaba de que fuéramos allí a excavar y qué esperaban de nosotros, qué tipo de actividades querían que hiciéramos o cómo querían que enfocáramos la excavación. No son numerosas con respecto al número de población que tiene Mojácar, pero nos hace ver un poco la visión social que había en ese momento para poder, como digo, enfocar mejor nuestro trabajo. En estas encuestas participaron personas entre 25 y 64 años, ligeramente eran mayoritariamente mujeres, seguido de mayores de 65 y la gran mayoría eran gente que vivía en Mojácar. La nacionalidad, las dos principales, era España e Inglaterra. Esto muestra, era reflejo del tipo de población que hay en Mojácar. Y luego, seguidamente, encontrábamos población pues, de otros países, como veis ahí en la gráfica. Esta encuesta se realizaron unos días antes en la calle, en negocios, en la oficina de turismo y también estuvieron disponibles en Internet para poder completar. Bueno, pues en estas encuestas pudimos ver que la gente de Mojácar consideraba que lo más importante del pueblo, o sea, del patrimonio, era el pueblo, Mojácar la Vieja, y las fiestas de moros y cristianos y el paisaje. Eso en las encuestas en castellano. En las encuestas en inglés destacaban el pueblo, las fiestas de moros y cristianos, las fiestas religiosas y tradiciones y el paisaje. En ese caso no destacaban Mojácar la Vieja. Si habían estado alguna vez, como veis ahí, la mayoría en las encuestas en castellano sí habían estado y en la parte de encuesta en inglés había una minoría, un 30% que había estado. Si sabían lo que era, bueno, pues más de la mitad sabían lo que era en ambas opciones, sobre todo en castellano. Y si sabían que se iban a hacer la excavación, bueno, pues los primeros días es verdad que la mayoría nos respondían que no, pero conforme luego se fueron publicando y anunciando en los periódicos y en las redes sociales, pues vimos que en la encuesta iban respondiendo que sí. Y de hecho nos respondían que lo habían conocido a través de las redes sociales como Mojácar Informa. También realizamos una pregunta que era si estaban de acuerdo con que se hiciera la excavación. La gran mayoría, casi el 90%, rozando el 90%, estaba de acuerdo. Pero quisimos saber también qué consideraban ellos que era Mojácar la Vieja. Bueno, veis que la mayoría identificaba que era una antigua localización de un poblado árabe, pero hay un gran campo de otros tipos de cronología y de culturas que querían representar. Destacamos dos aspectos en la que hubo bastantes personas que nos contestaron que era un monte artificial, un templo, un volcán y también un espacio para celebrar con la familia, un espacio de picnic, de encuentro espiritual, etc. Esto lo que nos iba haciendo es ver la visión que tenía la población con el yacimiento.
no solamente desde el punto de vista histórico, sino los vínculos que habían generado con esa zona. Sobre el tipo de restos que creían que íbamos a encontrar, la mayoría mencionaban la cerámica, armas, tesoros, aunque mencionaban que era una villa y era de cronología árabe, sí que nos decían que íbamos a encontrar cerámica romana. Era como una fijación, lo romano, lo prehistórico, era lo que alzaban más. Y si querían que realizáramos la excavación, pues la mayoría estaban de acuerdo, como hemos dicho, y querían que hiciéramos visitas guiadas, que la excavación fuera participativa y que hiciéramos actividades para los más pequeños. La mayoría contestaban que sí creían que era positivo para el pueblo realizar la excavación, excepto en las encuestas que eran en inglés. Y ahí es donde nos encontramos que estas encuestas al principio sirvieron para presentar, muchas de ellos, su preocupación que tenían con esta excavación. Para ellos, como monte mágico o como esos vínculos espirituales y familiares que tenían con el yacimiento, estaban muy preocupados de que realizáramos una excavación allí y qué iba a pasar con esa excavación, si se iba a especular, si se iban a construir hoteles, por todo el tema del boom inmobiliario que ha tenido la zona de la Costa del Sol y cómo ha ido desapareciendo el patrimonio en estas áreas. Entonces, estas encuestas sirvió para la población para reflejar sus inquietudes y todo lo que les preocupara. Entonces, encontrábamos frases como que no querían que se tocara, que se quedara sin que entrara nadie, o que solamente entraran los arqueólogos, que no entraran estudiantes de arqueología o ni siquiera que la hiciéramos participativa. Conforme toda esa información que recopilamos, nosotros enfocamos en la excavación no solamente desde el punto de vista solamente científico, sino que realizamos un montón de actividades para que fuera abierta a la población y que la gente pudiera sentir ese yacimiento como parte de ellos, ¿no? Y que pudieran ir descubriendo Mojácar la Vieja con nosotros. Realizamos las jornadas de arqueólogo por un día. Entonces teníamos, además de los estudiantes de arqueología que participaron, que en total fueron en torno a unos 57, de la gente de Mojácar participaron 26 personas. De ellas, 2 o 3 venían todos los días, como Noelia, que está aquí, que ya está estudiando arqueología, y una chica que tenía 16 años. Y luego, era un espacio que venían familiares, venían con los niños. Como era en el mes de julio, pues era un momento de que no había, las escuelas están cerradas, están de vacaciones y es como una alternativa a hacer en vacaciones actividades culturales. También realizamos un mapa participativo. En este caso nos centramos en el bar del centro de jubilados y estuvimos trabajando con 10 abuelos que nos estuvieron enseñando en los planos dónde habían aparecido restos arqueológicos, de qué cronología consideraban que eran ellos. Pues, sobre todo nos indicaron necrópolis o espacios así. Sobre todo los cazadores, que son los que más que conocen el territorio, pues eran los que más aportaban información. Aquí el problema, que hubo un erudito que al final centró toda la jornada y el resto no quería tanto participar porque como estaba el erudito y era el que más sabía, se cortaron un poco. Pero fue muy interesante ver cómo ellos querían explicarnos todo lo que había salido y sobre todo empezaron a explicarnos cosas que había en Mojácar la Vieja y que habían desaparecido, porque durante las encuestas y hablando con la gente nos habían explicado que este espacio había sido altamente expoliado y que ya no quedaba nada. De hecho, muchas de las respuestas que nos hacían es que no íbamos a encontrar nada porque estaba totalmente expoliado. Y gracias a ello supimos cosas que había en el yacimiento y que han desaparecido y que esperamos que algún día alguien los quiera devolver. Realizamos numerosas visitas guiadas, el yacimiento era un yacimiento abierto, o sea, cualquiera que quisiera podía visitar los trabajos que estábamos realizando y les hacíamos una explicación en el momento. Pero también realizamos días concretos de visitas guiadas que eran los fines de semana, tanto en castellano como en inglés. En total participaron durante un mes 470 personas. De hecho, tuvimos un poco que cerrar el nivel de inscripciones porque el yacimiento no estaba preparado para acoger tanta gente. Aunque nosotros desde el primer momento, aparte de la parte científica, nos preocupamos de que el yacimiento fuera accesible e invertimos tiempo y esfuerzo físico en hacer un camino que comunicara los dos yacimientos para que la gente pudiera subir, pues el yacimiento, por las dimensiones que tienen en las plataformas, no podía tener espacio para todo el público que acudía los fines de semana.
Es decir que, como al ser el mes de julio tuvimos suerte en el tiempo, pero la Asociación de Moros Viejos, que hoy están aquí algunos de ellos, nos dejaron esta jaima para poder dar sombra no solamente a los estudiantes, sino también a las visitas que venían. Entonces era como el punto de recibimiento donde recibíamos la primera charla y luego ya subíamos al yacimiento. Para las visitas guiadas también involucramos a gente del pueblo, en este caso era un inglés que se prestó a ayudarnos para hacer una visita teatralizada. Es decir, él se escondía y cuando la gente venía, salía y daba la bienvenida al yacimiento como si fuera un personaje histórico del momento. Aquí lo veis dando las charlas tanto en inglés como en castellano y también dado el volumen de personas que teníamos para hacer las visitas, también contamos con la ayuda para hacer una especie de concierto de flamenco allí para poder dividir los grupos y que no fuera tan pesada la espera debajo del sol en el yacimiento. O sea que la gente está muy agradecido de que la gente de Mojácar se volcara no solamente en visitarnos, sino en ayudarnos en la parte de difusión del yacimiento. Realizamos talleres de cerámica que las impartió Julio y participaron, pues hicimos hicimos dos y participaron 58 personas. De hecho, también tuvimos que poner un número de personas de inscripción porque el espacio no daba para poder acoger a todos. Entonces, bueno, era un momento familiar que acudían con los niños, limpiaban la cerámica y aprendían sobre tipología de cerámica que estaba saliendo en el yacimiento en el momento. Durante ese mes, bueno, pues aparte hicimos un concurso de fotografía en Instagram, subió Emilio, que nos estuvo haciendo un reportaje fotográfico del que estamos muy agradecidos, también Roberto Manzano, que hizo las fotografías en 3D del proceso de excavación. Así como también nos trajeron helados para los voluntarios, la gente se volcó y la verdad es que al final del todo algunos nos hicieron unos regalos que eran con respecto al dibujo que había explicado Jorge, que salió en una de las habitaciones y creemos que eso se ha convertido como el logo del yacimiento. De hecho, seguramente en algún día aparecerán ese tipo de souvenirs relacionados con el yacimiento con este logo. Esta preocupación que percibimos en las encuestas al inicio, bueno, pues durante todo el proceso de excavación, aunque estuvimos haciendo todo este tipo de trabajo, pues había un sector que estaba muy preocupado y que mostraba su preocupación en las redes sociales y que estaban en contra un poco de la excavación. Hubo momentos cómicos que nos decían que parecíamos Indiana Jones y entonces nosotros les contestamos con la foto que hay justo a la derecha para un poco seguir el humor en las redes sociales, pero esta parte del sector que estaba en contra, nosotros nos volcamos para que ellos subieran al yacimiento, explicarles y poder responder a todas sus preocupaciones y que no se sintieran aislados ni que estábamos mancillando ese espacio, ¿no? También nos volcamos con la prensa y que nos dedicaron este cómic, bueno, sobre todo a la alcaldesa, sobre la búsqueda de Walt Disney. Al final de la excavación volvimos a repetir la encuesta y en este caso, bueno, vemos que la encuesta en inglés disminuye porque esa preocupación que tenían al inicio pues ya no la usan como plataforma para representar esas opiniones y entonces disminuye. De hecho, en las encuestas al principio encontramos muchas nacionalidades que realmente no están en Mojácar y es porque compartieron esas encuestas por las redes con sus compañeros para que todos opinaran en contra del yacimiento, aunque luego los resultados no plasmaban porque no eran tantas personas las que estaban en contra. Como digo, se repiten este tipo de perfil de que participan, se suman menores de 17 años. Nos hubiera gustado hacer más entrevistas a los jóvenes, pero los centros escolares estaban cerrados. Y en este caso lo que vemos es aumenta la percepción de que ya se trata de un yacimiento de época medieval, islámico. Entonces ya el 95% saben de qué se trata el yacimiento. Ya no encontramos esa variedad de cronologías y de ideas que podía ser el. También vemos que Mojácar se empieza a situar como la segunda opción más importante como del patrimonio del pueblo, tanto en inglés como en español.
y vemos que el 100% está de acuerdo de los entrevistados de que se repita la excavación. He puesto aquí esta imagen porque además nos lo han subrayado, nos lo han puesto con estrellita, le faltaba colorear para decir realmente que querían que volviéramos a excavar. Con respecto a las actividades, la mayoría quieren que se hagan y están a favor de las visitas guiadas, es lo que más les ha gustado, y con que sea una excavación abierta y la que se pueda visitar sin que esté vallada y que puedas acudir en cualquier momento a ver los trabajos. También consideran que ha sido positivo porque da a conocer el patrimonio y la cultura del pueblo, porque ofrece una alternativa al turismo. Muchos nos han representado que ofrece algo más que el sol y la playa, que están a favor de que se represente el patrimonio, y apostar también por la oferta cultural para los propios ciudadanos, que se veían como muy limitados. Y también, una de las frases que nos hemos quedado es ¿qué podíamos mejorar para el año que viene? Aquí dice nada, excepto lo mismo, ¿no? La sensibilidad y el respeto y el entusiasmo que habéis mostrado. Es verdad que hay cosas por mejorar y tenemos ideas nuevas para enfrentar, pero lo que queremos con esta frase es una de las cómo hemos enfocado la excavación, siempre desde la sensibilidad y el respeto al yacimiento por esas realidades y esas opiniones que había de relación con el yacimiento de la gente del pueblo. No queríamos que la gente sintiera que le estábamos quitando el yacimiento para quedárnoslo en el ámbito científico, sino que seguía formando parte de ellos. De hecho, siendo un sitio tan expoliado, la participación de la gente y que la gente sintiera que era parte suyo era muy importante para poder mantener y evitar futuras expoliaciones. Y de hecho, los abuelos nos decían que estaban vigilando con los prismáticos desde su casa quién subía al yacimiento y los tenían controlados. Hoy ha subido esta tarde a una persona, y luego sabíamos quién era esa persona a la que había subido. O sea, que quiero decir que ya no necesitas poner alarmas, vallas, sino que realmente lo importante es que la gente sienta que eso es de ellos y que si robas, estás robándole a todos los ciudadanos de Mojácar. Actualmente estamos trabajando en un programa con niños de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, que es acercar la ciencia, y lo que están haciendo es representar con un juego que se llama Minecraft, que es de construcción, representar el yacimiento de Mojácar, cómo sería. Entonces ellos tienen que investigar cómo serían los alzados, las estructuras, los techos, y lo van representando con el videojuego. También está pendiente hacer una serie de actividades con los centros escolares de Mojácar que nos han escrito para que la Semana de la Cultura vayamos y hagamos algo, y también en la fiesta de moros y cristianos haremos alguna actividad vinculada con el yacimiento. ¿Pongo el vídeo o muy tarde?
que el vídeo se ve un poco alargado. En el canal de YouTube del laboratorio lo podéis ver y más tranquilamente. Decir también que también se ha formado a las guías de Mojácar para que cuando hagan las rutas para el turismo que llega también puedan incluir Mojácar la Vieja y tengan conocimientos sobre eso. Y creo que ya doy fin a esto. Bueno, pues para finalizar de manera muy breve, en realidad la principal conclusión a la que podemos llegar es que merece la pena excavar en Mojácar la Vieja, ¿no? Y no solo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista arqueológico, sino que también merece la pena desde el punto de vista social, ¿no? Por el impacto que puede tener una actividad arqueológica en una localidad, ¿no? Y tanto en su desarrollo cultural como en la formación de comunidad, de tejido social, ¿no? De identificación con la historia, con el pueblo, con el paisaje, ¿no? Y eso tiene un enorme valor, ¿no? Y tiene un enorme valor para nosotros como arqueólogos, como arqueólogas, ¿no? Porque le da una utilidad social real a nuestro trabajo, ¿no? Y es de lo que nos sentimos más orgullosos. Además de eso, pues claro, nos ha permitido empezar a configurar mejor la historia de Mojácar y de Mojácar la Vieja en concreto, con muchas de las cosas que ya habéis escuchado de los compañeros del laboratorio, en cuanto a cronología, en cuanto al tipo de yacimiento, al tipo de vida que se desarrollaba en esa localidad. Y hemos empezado a despejar algunas dudas que esperamos se vayan despejando completamente en las próximas campañas, ¿no? Y algunas sobre el origen, y otras sobre el tipo de asentamiento, y sobre cómo se va configurando, y otras sobre el propio abandono, que es una también de las cosas que más nos preguntaban, ¿no? ¿Por qué se abandona esto? ¿Y por qué la gente se va al lugar de Mojácar actual, ¿no? Y más allá de apriorismos, ¿no? Y cuando la gente me decía, pues el terremoto, porque la gente tiene la memoria viva del terremoto de Vera, ¿no? que es muy posterior. Más allá de eso, pues en realidad pues, la intervención nos permite poner en relación el traslado de la población, que es un traslado organizado, planificado, como decía antes Julio Román, pues nos permite ponerlo en relación con los procesos sociopolíticos que tienen lugar con la creación de la frontera nazarí, ¿no? Nos permite establecer, por ejemplo, que una de las principales causas es la instalación de la frontera castellana y la necesidad de buscar un lugar más defendible, mejor defendido, en el lugar donde está Mojácar actualmente, que va a surgir como una villa fortificada, no solo como un castillo con un asentamiento alrededor, sino como una villa fortificada en un cerro que tiene mucho más control visual, no solo de la parte interna, sino también de la frontera marítima, que es muy importante, y eso puede verse, por ejemplo, en este análisis espacial, ¿no? que tenéis aquí, en este análisis de visuales. Todo eso lo que nos va permitiendo es avanzar, como decía, en el conocimiento, pero sobre todo lo que nos va permitiendo es avanzar en nuestra relación con los mojaqueños y las mojaqueñas, de manera que lo que esperamos es que la campaña de este año, que gracias al empeño del Ayuntamiento y de la Concejalía de Turismo en particular, pues dé tan buenos resultados como los de 2018. Y tan buenos resultados, ya digo, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista científico, pero sobre todo en la acogida, ¿no? y en el impacto positivo que una intervención arqueológica pueda tener para el desarrollo de la localidad y para que los ciudadanos y ciudadanas de Mojácar se sientan cada día más orgullosos de su pueblo y para que los almerienses se sientan cada vez más orgullosos de su tierra.